Es para nosotros muy agradable dictar una charla a estudiantes de pre y posgrado sobre la importancia de la obesidad y la importancia del microbioma. En este caso, este par de circunstancias representan hoy día en el mundo un área de mucha investigación. Y hacia el futuro, la humanidad científica está muy esperanzada en que se pueda manipular, modificar, reemplazar el microbioma de una persona con una esperanza para combatir la obesidad, una de las epidemias absolutamente más serias que tiene el mundo en la actualidad. La obesidad no es solamente un cambio en la talla de la ropa, representa un estado de inflamación crónica, permanente, incurable, cuya génesis no es solamente el exceso de calorías. Lamentablemente, pululan dietas maravillosas, dietas milagrosas, pero esto es absolutamente mucho más complejo. Y el microbioma, que no es la flora, flora es como un nombre ridículo, trivial, para microbiota, no es una moda, es un órgano viejo y complejo cuyas funciones cada día se conocen mejor. Desde hace muchos años, casi 2 décadas, ha empezado en el mundo el proyecto del microbioma humano. Ya el proyecto del genoma humano desapareció, ha sido reemplazado por un proyecto mucho más ambicioso, que es el proyecto del microbioma humano. Es un avance científico, no es una moda. Una moda en estadística es lo que más se repite. En la vida, una moda es un gusto, una costumbre que está durante un periodo de tiempo corto vigente. Esto no es una moda, es un avance científico. Y la salud humana depende de 3 pilares fundamentales: del genoma humano, del sistema inmunológico y del microbioma. En 2013 culminó el proyecto del genoma humano. Ya eso sí es de otra época, de otra circunstancia. Hoy día es otra la esperanza de la humanidad. En el proyecto del genoma humano, analizó las comunidades bacterianas de 18 sitios del cuerpo en este número de adultos a través de la identificación del RNA ribosomal 16S de las bacterias. Y se fundó el consorcio europeo OmetaHit, cuyo propósito es indagar sobre esta relación de la salud humana y la enfermedad. Hace 3 años, este era el número de publicaciones que había sobre este tema. Más de 41.000 publicaciones en ese momento. Eso es absolutamente impresionante. Y un año después, ya había 59.000 publicaciones. Esto lo que significa es que avanza de manera impresionante. En un año aumentó a 42% el número de investigaciones sobre ese tema. Cualquier médico desprevenido que tiene interés en la ciencia observa esto y tendrá que concluir que está frente a una necesidad absoluta de adquirir conocimiento. Y el microbioma tiene unos términos mesh para muchas patologías, para muchas circunstancias, para muchas alteraciones. Hay microbioma y cáncer, microbioma y obesidad, microbioma cerebro, hay microbioma y autismo, microbioma y pulmón, microbioma inmune, microbioma humano, microbioma diabetes, gut microbioma obesity. Sí, estos son términos mesh que se han involucrado en PubMed para identificar estas líneas de investigación tan profundas. En el pasado los profesores enseñaban que existe el corazón, que existe el riñón, que existe el cerebro, el hígado, los pulmones. El profesor ya debe cambiar el discurso y en la facultad de medicina debe cambiarse a la media hora de estar inscrito el estudiante. Hay que contarle que hay un órgano, el más poderoso de todos. Ese órgano complejo se llama microbioma. Son microbios con sus genes. Tercera parte del microbioma es común a todos los seres humanos. 2/3 partes son específicos de cada persona.
pesa 2 kilos y son más de 1000 especies de bacterias en el intestino. Hay microbiota intestinal, genital, pulmonar y de piel. Y está constituido por virus, bacterias, hongos y arqueas. Son organismos unicelulares, diferentes a las bacterias. Si se pudiera rastrear a cada persona al ingresar a un país desarrollado, su microbioma no se requeriría de la huella digital. Es específico de cada ser humano. Es al igual que las enfermedades, en cada ser humano la misma enfermedad se comporta distinto. El microbioma es como la huella digital del individuo. Esta mujer y esta mujer, lo que está en colores significa las taxas o las taxas de microbio. Por ejemplo, la cavidad oral de ella es diferente a la de esta. El esófago es diferente a la de esta. Es para decir que cada cual tiene su propio microbioma, su propia manera de pensar. Por eso son tan diferentes, por eso hay premios Nobel, no hay premios Nobel, hay gente gorda, flaca, interesante. En fin, cada cual es cada cual. Hay 10 veces más microbios que células humanas. Ha sido un concepto que en el futuro reiteradamente se decía, que había muchas más células microbianas que células humanas. Recientemente esto ha sido desafiado. Es exactamente el mismo número de células humanas que de células bacterianas. Prácticamente es la misma cantidad de células de ambos lados. Lo que cambia son otras cosas. Entonces, las células son similares. Cambian son los genes, eso sí es diferente. Hay muchos más genes bacterianos que genes humanos. Y el ser humano se considera que está sus genes humanos, sus bacterias, sus genes bacterianos, y esa combinación produce un superorganismo. Genes humanos, genes bacterianos, es un superorganismo. No seríamos nada sin las bacterias. Las bacterias determinan el perfil metabólico del huésped y tiene funciones metabólicas y biológicas que no pueden hacer las células humanas. Cuando un médico el primer día que coge un libro de medicina o de fisiología y le llegaran a contar de manera real, de manera científica, que la microbiota tiene funciones que no hacen las células humanas, desde ese día, al igual que con la naturaleza, este individuo que algún día será médico va a proteger el microbioma, va a evitar utilizar antibióticos innecesarios. Entonces, la conferencia de hoy es si microbiota y obesidad tienen relación, sí o no. La obesidad en los últimos 25 años ha aumentado en el mundo. Cada línea que hay ahí es un país, en hombres y mujeres. Y hoy día estar obeso representa 700 millones de personas y más de 2.300 tienen sobrepeso. Tener obesidad implica un riesgo altísimo para cáncer de útero, cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer renal, cáncer de seno, cáncer de colon, cáncer de hígado. Y la gente que tiene un índice de masa corporal mayor a 30 tiene 9 años de vida menos, pierde 9 años de sobrevida comparado con el que no tiene obesidad. Quien tiene un índice de masa corporal mayor de 45 vive 13 años menos que el vecino que es delgado. La obesidad es la segunda causa de muerte prevenible. La segunda causa de muerte prevenible. Y en Estados Unidos, 40% son obesos. Uno puede decir que la obesidad produce patología gastrointestinal más frecuente y la gente fallece más frecuentemente de patologías gastrointestinales comparados con diabetes mellitus y cardiovasculares. Y los gastroenterólogos en su formación no están entrenados para entender ni para tratar la obesidad. Es una lástima esto.
Y esta es la fisiopatología que se aprende en la escuela elemental a nivel de párvulos. En el primer año que se va a la escuela, a los 3 años, esto se aprende. Que si ingresa caloría, más de las calorías que salen del cuerpo, el individuo está obeso. Que si se pierden más calorías que las que él ingresa, él pierde peso. Y que se mantienen las calorías iguales, él se mantiene igual de peso. Esto se aprende, repito, en la infancia. Pero muchos profesionales siguen con el discurso durante toda la vida. Eso hoy día ya no va. Hoy día la gente sabe que la otra persona es obesa por cambios epigenéticos. El código genético no se ha modificado en su secuencia, en su estructura, pero sí se ve involucrado metilaciones, acetilaciones, ubiquitinaciones. Hay expresión de unos genes que antes no se expresaban y silenciamiento de genes que antes estaban expresándose. Cambios epigenéticos, cambios genéticos del código genético del propio, el estilo de vida, endocrinopatías, sedentarismo, ver mucha televisión o no ver, el eje cerebro-intestino, lo que duerme y no duerme, la dieta, por supuesto, medicamentos, nacer por cesárea y el microbioma. Por supuesto que en párvulos esto no se puede enseñar. Y la fisiopatología intuitiva es esa, que mayor ingesta de calorías implica que hay obesidad. Eso es una idea brillante. Y es eso, entonces ya no va. Y el tratamiento tradicional de la obesidad ha sido dietas, balones intragástricos que ponemos los gastroenterólogos, cirugías bariátricas, es lo mejor del mundo y tiene su perfecta indicación. Cápsulas de hidrogel, se llama gélesis el producto. Aquí se va a discutir brevemente esta circunstancia. Cambiar el estilo de vida. Cuando el individuo está obeso, la probabilidad de que mejore, que baje de peso es 5 a 10%. Medicamentos como Orlistat, fentermine mastopiramato, loncaserina, liraglutide. Peso perdido, 10%. Bypass gástrico en Rux. Peso perdido, 60 a 70% en 2 años. El bypass elimina la hepatitis por grasa y mejora la fibrosis. Y el bypass está absolutamente indicado cuando hay índice de masa corporal de 35 más una patología producida por la obesidad, como diabetes, hipertensión, dislipidemia o apnea del sueño, o el individuo tiene un índice de masa corporal de 40 o más. Aquí hay que operar. El propósito de un doctor de cuidado primario es que todo paciente que ingrese con un índice de masa corporal de 25 o más ese día debe explicarle el peligro de la obesidad y hacerle entender que debe hacer dieta ese día en adelante. Cuando tiene 35 de índice de masa corporal, ya la dieta no le va a servir. El bypass en Rux, que es este, que es una cirugía maravillosa, a pesar de que es excelente para perder peso, trae absolutas e inevitables consecuencias metabólicas. Este estómago queda desfuncionalizado, este pouch gástrico o pequeño estómago rema que queda ahí está unido a un asa intestinal, aquí va la comida en rojito, este es el asa, el estómago que está por fuera del alcance de la comida, por fuera del alcance del endoscopio, sin embargo él sigue funcionando hasta donde él puede sin el estímulo de los alimentos, la secreción pancreática está aquí en azul. Entonces, con esta sola distorsión de la anatomía, surge inmediatamente que el bypass en Rux produce insuficiencia pancreática exocrina, porque elimina todos los mecanismos de producción de enzimas pancreáticas. No se relaja el fundus, no se trituran los alimentos, no hay el estímulo de los alimentos aquí en el duodeno para que el páncreas se estimule, hay una asincronía postprandial, no llega el tiempo del alimento con la enzima pancreática
llegan muy tardío acá cuando se unen en el ácido intestinal común, etcétera. Y esa alteración de la producción de GLP-1, porque aquí no se trituran alimentos, llega una carga tremenda de comida aquí en rojito, y esa carga tremenda de comida de manera súbita estimula la producción de GLP-1 y no de manera gradual, sincrónica, computarizada, que tiene el aparato digestivo, que súbitamente sube el GLP-1. Lo sube tanto, hasta 30 veces una semana post-bypass en Yederlux. Y esa GLP-1 disminuye pues el vaciamiento, aumenta la producción de insulina, disminuye la producción de glucagón. Es por esto que la bariátrica cirugía cubre la diabetes mellitus, tiene ese efecto incretina exagerado, aumenta la saciedad, aquí inhibe la apoptosis de la célula B, la hace inmortal a la célula B, producirá mucha insulina, pero elimina la producción del páncreas exocrino. Los pacientes y los médicos que no estudian mucho quieren un remedio que sea perfecto para una cosa y no más. Es perfecto para unas y puede complicar otras. 30 veces sube el GLP-1 una semana post cirugía. Y después de la cirugía bariátrica, científicos de muy alto nivel han demostrado que la microbiota se modifica notablemente post cirugía bariátrica. Es decir, que el GLP-1 es algo elemental, pero el microbioma se modifica notablemente. Es de esperar que eso suceda, es elemental. Y la disbiosis en el obeso es absolutamente clara. Hay unas bacterias que producen calorías y dan obesidad. Y se ve cómo, después de la cirugía bariátrica, cambia el microbioma también. Es algo, no. La teoría del caos implica que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede producir un tsunami en Bogotá. Eso pasa en medicina. La alteración de una función del individuo puede conducir a 1000 cosas hacia adelante. La activación del TNF trae infarto del miocardio. El liraglutide, un remedio que se utiliza para la obesidad, modifica el microbioma. Estudios iniciales hechos en ratones obesos, eso lo demostró. En el ser humano, entonces, que el liraglutide tiene efecto incretina, que el liraglutide baja el vaciamiento gástrico, es la punta del iceberg, es algo elemental. En mi caso lo sabe la niña que nos hace el tinto. Lo que ella no sabe es que esto modifica el microbioma. Y recientemente la FDA ha aprobado el Génesis, que es una cápsula que tiene una sustancia súper absorbente de agua. El individuo se toma la cápsula 1 hora antes de comer, la cápsula llega al estómago, él ingiere casi 1 litro de agua, la cápsula se hincha, se convierte como un balón transitorio y va a comer y ya se llena con poca comida. Gente brillante en medicina hace este tipo de inventos y de adelantos y es excelente, costoso. Ahora hay que ver a largo plazo qué puede pasar. Yo creo que en el futuro, en vez de poner un balón, se puede usar el Génesis. Está en Colombia todavía. Y aquí están los resultados de pérdida de peso con el tiempo. Génesis está aquí en negrito, el placebo está aquí en gris, este aquí. El peso con respecto a la basal, ya usted es menor con este remedio. Igualmente, este estudio permitió que la FDA aprobara el Génesis como manejo de la obesidad. Todo es mejor con Génesis. Todo es mejor con Génesis. Metformina, uno de los mejores medicamentos para diabetes mellitus. Es obvio todo lo que produce, etcétera, y también modifica la microbiota. El microbioma intestinal se modifica tremendamente con metformina. Entonces, a estas alturas de esta conferencia, habrán observado entonces que
microbioma es fundamental. Cambia día a día el microbioma, con el sol, por el horario. Hay un ritmo circadiano de modificación del microbioma. Recientemente un estudiante me dijo de una medicina no alopática que yo fuera su director de tesis porque iba a hacer una tesis sobre medicina alternativa para la obesidad, porque él había visto que, y para el intestino irritable, que cuando cultivaba las bacterias en los individuos después de un día de tratamiento alternativo, al día siguiente era diferente, le dije, no, no siga, que eso no es con cultivos, eso es con un mapa matemático y día a día cambia. Entonces sería complicado con solamente hacer un masaje abdominal y que la microbiota se modifique, pues se modifica permanentemente. O sea que eso no, esa no es la medida. Y por la mañana, por la tarde, todo esto se modifica. Esto se modifica. Y se ha encontrado la degradación de flavonoides en de la dieta puede hacer aparecer obesidad. Los flavonoides, entonces, son sustancias vegetales con gran propiedad para tener efectos antiobesidad. Tienen actividad enzimática, pueden modular la ingesta de alimentos, modifican la adipogénesis, aumentan el consumo de energía, modifican la microbiota, modifican la termogénesis, modifican la absorción de nutrientes. Nuestro equipo este año iniciaría el estudio con estas sustancias. En esta publicación se ve cómo los flavonoides que están incluidos en estos alimentos pueden ser utilizados en gente que tenga obesidad. Esta es una corte grandísima de más de 120.000 individuos que fueron seguidos y se ve cómo ellos pueden mantener o no el peso del paciente. Hay unas indicaciones universales hoy día o recomendaciones sobre cómo utilizar estas sustancias en las dietas para que la gente pueda bajar de peso. Y se ha encontrado que los pacientes que tienen obesidad, diabetes, sobrepeso, tienen una alteración de la permeabilidad del intestino. Y esto permite que epítopes bacterianos, virales, de hongos, etcétera, puedan atravesar el aparato digestivo. Y esto es fomentado tremendamente por la hiperglicemia. Y esto induce una inflamación sistémica, susceptibilidad a infecciones y puede ser uno de los iniciadores de los cánceres que produce la obesidad. La hiperglicemia aumenta la permeabilidad del intestino y aparece en este mundo de cosas en la sangre. Entonces, la disbiosis, ven ustedes cómo estas células del sistema inmune innato se pueden activar. Hay una inflamación de bajo grado en todo el cuerpo. Uno puede decir que un paciente obeso tiene una cantidad en su sangre de células inflamatorias impresionantes, que ese mundo de células inflamatorias daña muchos órganos. La diabetes, entonces en el futuro ese obeso, la diabetes, le da cáncer y problemas cardiovasculares. Se ha demostrado que la cesárea puede ser obesogénica. Este estudio mostró que 13% de los niños nacidos por cesárea eran obesos en el futuro. La cesárea versus parto vaginal, la cesárea tiene un riesgo pequeño, 6 a 26% de que dé obesidad. Y cuando la cesárea se hace sin indicación, aquí está indicada la cesárea por una alteración distóxica o por cualquier indicación de cesárea en medicina. Y aquí la cesárea se ha hecho sin ninguna indicación, aumenta más el riesgo de que haya obesidad. Cuando el niño nace de manera vaginal, muy prontamente adquiere la microbiota de su mamá en el canal de parto y en el periné. Y aquí parece que no sucede eso y hay riesgo de que le dé obesidad. Entonces, ustedes pueden ver, la obesidad tiene muchas cosas y algo interesante es que la microbiota se modifica con el ejercicio, daña el hígado,
por la alteración genética, por la dieta. La dieta puede modificar la microbiota, por viajar en avión en largas jornadas, no dormir, etcétera, etcétera. El estado social, la edad, el estrés. Entonces, ¿qué hacer? No, esto no está diciendo que todo es imposible y que no hay nada que hacer, no. Claro, la dieta habrá que utilizar la recomendada, habrá que usar el cerebro para estar tranquilo, hacer lo que uno le gusta hacer, etcétera. Y esto impacta mucho el metabolismo, esos microbios, porque pueden producir energía de sustancias no digeribles. Los carbohidratos que no se absorben en el intestino delgado, si el individuo tiene una microbiota obesogénica, esa microbiota puede hacer calorías a partir de la fibra no absorbida. Por ejemplo, los firmicutes, que es una taxa de microbios, aumenta de peso. Los bacteroidetes disminuyen de peso. Y entonces los pacientes obesos tienen muchos firmicutes, tienen muy poco bacteroidete. Hay grupos científicos en el mundo dedicados a estudiar esto. Y los ácidos grasos de cadena corta, que son los que nutren el colon izquierdo, tienen múltiples funciones. Esos ácidos grasos aumentan el GLP-1, tienen actividades pro-glucagón, aumentan la célula L y regulan el metabolismo. ¿Qué hay que hacer entonces? En exceso ellos hacen daño. Es que el ser humano no es como pensaría la mamá de uno en la casa de uno, que hunde un botón, se apaga la luz, baja el botón, se prende la luz. No, esto es mucho más complejo. Por ejemplo, la fibra de dieta va al colon, a partir de esa fibra hay oligomonosacáridos, esa microbiota ahora hace ácido graso de cadena corta, como el butilato, esto da energía, alimenta el epitelio colónico, el acetato y propionato permite la expresión de genes como el GPR41, GPR43, activa el piper gamma, produce neuroglucogénesis. Eso tiene efecto en ingesta de alimentos, influye en la producción de GLP-1, péptido YY. Ustedes pueden ver entonces, aumenta la lipogénesis. Esta es la clase que se debe dar en microbiología, en fisiología y en bioquímica. Esta es la clase que se debe dar. La pregunta que se hacen los científicos es que si la microbiota y la obesidad es una simple asociación o hay una causalidad. Para demostrar que la microbiota es responsable de la obesidad y de una asociación al azar, se han hecho múltiples tipos de estudios. Estudios de cross-sectional, estudios de corte prospectivos, series en el tiempo, se han hecho análisis multivariados, se han hecho ensayos clínicos y la causalidad, hoy día, voy a decirlo, ha sido demostrada. Este estudio es pivotal, composición de la microbiota en una población danesa. Estos eran no obesos, estos eran obesos. Y cuando se analizó los genes bacterianos, se encontró, esto se llama baja diversidad genética. Hay una nomenclatura en el estudio del microbioma. Es una disciplina. Tienen los no obesos, tienen más bajos genes bacterianos, que bajos, ya, perdón, menor de 480.000, esto estaba en los no obesos. En los obesos, 380.000. Bacterias proinflamatorias, los obesos, bacterias antiinflamatorias, Faecalibacterium prausnitzii era más frecuente en los no obesos. Y en los obesos era bacteroidetes. Ratones gordos le transfieren su microbioma a ratones flacos experimentalmente y él aumenta 47% del peso. Se estaba alimentando igual, la única variable nueva fue esto. La única cosa nueva para cada uno de ustedes y míos es la historia que no conocemos. Esto es absolutamente antiguo, tiene más de 15 años el experimento. Heces de gemelas
ese de una gemela flaca, experimentalmente y por metodología de laboratorio transmitida a ratones delgados, siguen delgados. Ese de esta hermanita gorda, transmitida a estos ratones flacos, se aumentan de peso tremendamente. Aquí está cómo las S lo mantienen. Materia fecal de este hombre delgado a este hombre gordo puede hacer que él llegue a este peso. Le han trasplantado materia fecal. Y entonces hoy día los científicos creen que la microbiota intestinal en la obesidad es una importante oportunidad para alterar la obesidad a través del trasplante de materia fecal. El trasplante de materia fecal no es algo, es algo muy nuevo para la gente que no estudia estos temas. Es algo absolutamente conocido para la gente que estudia el tema. Cada día hay más publicaciones. Esta conferencia ha sido improvisada. Si hubiera tenido el tiempo, hubiera ido a PubMed. Cualquiera de ustedes lo puede hacer ahorita mientras yo acabo la conferencia y podrá ver cómo hoy día hay múltiples clinical trials inscritos en clinicaltrial.gov para usar la materia fecal como tratamiento de la obesidad. Es obvio entender que no es que uno va a un inodoro y empieza a comer materia fecal como si fuera un pan. Es un trasplante, es una metodología. Es como un trasplante de riñón, a diferencia que aquí no se hacen cirugías. Y este es el propósito, que esa microbiota llega al intestino, pelea con la que está existente, va a dominarla y va a aparecer una microbiota nueva en el individuo. El trasplante fecal se puede hacer a través del endoscopio, con una metodología para introducir un dializado de materia fecal al duodeno, o por coloscopio, o a través de cápsulas con materia fecal incluida ahí, por una metodología, repito, científica, y uno la puede comer. Lo que se ha visto hasta ahora en estos trasplantes es que el trasplante ha modificado la resistencia a la insulina, ha mejorado el perfil metabólico, los estudios hasta ahora no han mostrado disminución de peso y el microbioma no se modificó sustancialmente. Esto significa es que la metodología que está utilizándose hay que seguirla afinando. Todo tiene un proceso. Un día dijeron que la Tierra era redonda, no se pudo demostrar. La falta de evidencia ahorita no significa que siempre va a estar carente esa evidencia. Ya se han encontrado dos alteraciones importantes. Ahora es que seleccionar el donante, combinarlo con dietas, etcétera. Y aquí está, me parece, este era nuestro estudio, que es el efecto de la microbiota, no pudimos hacerlo con trasplante con cápsulas orales en pacientes obesos. Fueron aleatorizados, son muy pocos. Efectos adversos similares, no aumentó el GLP-1. La microbiota obesogénica post-trasplante fue similar al donador. Post-trasplante disminuyó ácido taurocólico, fue igual al donante. No hubo disminución de peso a las 12 semanas. Ahí va el estudio. Entonces, este estudio demostró que las cápsulas no pudieron bajar de peso. Los científicos creen hoy día que esto hay que combinarlo entonces con la dieta y para ese momento, en 2019, aquí hay 5 clinical trials de trasplante fecal y obesidad e iban andando. No sé hoy día cuál de ellos está publicado. De segunda generación van a elegir las bacterias que sean buenas. De tercera generación van a buscar es el metabolito, el metaboloma, las pequeñas moléculas de las bacterias que son buenas. Bueno, los estudiantes de pregrado tienen hacia el futuro toda una avenida de ciencia al frente de ellos, diferente al chat. Van a buscar seguramente compuestos derivados de microorganismos capaces de quitar la obesidad. Estas cápsulas, ahí los invito a que busquen esta plataforma o esta página de OpenBiome,
que es una de las 20 empresas que venden materia fecal en cápsulas, pero me encantaría que leyeran OpenBiome, que tiene un primer que para novicios como nosotros en trasplante fecal y puedan comprender el trasplante. Aquí están empacando, a la gente le están anunciando que puede vender su popis. Hágase un tipo millonario vendiendo el popó, esté tranquilo. Cada 50 gramos de popis sirve para un trasplante. Por cada muestra que lleva el donante le dan $40. Como está juiciosito, 5 días a la semana le dan $50 para que se estimule. Los médicos no entran como donantes. Si tienen piercing, tampoco, menos. Tienen tatuajes, ahí sí, ni se asomen. Entonces, las capsulitas, ese es el problema. El tipo se acuerda, pero este hombre, usted no lo va a creer, está trabajando. Mensajes para su casa. La microbiota es fundamental en la obesidad. El tratamiento de hoy para obesidad es un tratamiento mecánico. El éxito del tratamiento hacia el futuro se está buscando que tenga que ver con el reset del microbioma. Hay que resetear el microbioma. En el 2018 era obvio un concepto, y es que la microbiota es una fuente potencial de nuevos tratamientos. Es posible que sea el futuro. Los pacientes cambien esto por esto. Materia fecal liofilizada. Y hoy día estamos en la punta del iceberg, usando dietas desde hace 1000 años, 2000 años, GLP-1, vino el Génesis, cirugías con endoscopia. Hay múltiples cirugías, endoscopias bariátricas. Se llama endoterapia, que incluye también poner balones. Hay cirugías bariátricas, pero unos científicos piensan que aquí va a estar la solución, trasplantar microbiota para hacer una recomposición energética a nivel digestivo. Muchas gracias, muy amables. Si tienen preguntas, dudas, con mucho gusto.